de probabilidad de que no creo nada. El cálculo de nivel fue separado. Y lo llaman Ariadnes, entonces la gente dice, no, que no, probabilidades. ¿Cómo estamos aquí, Dani? Por ahí antes. Y esperaron. Y se volvió a hacer. Vengo a recesar. Tiene que quitarle ese Vamos en su silla, ¿verdad? Sí, ahí en la silla vamos. ¿Cuántos países estamos en la silla? 11. Bancaria de los 2000 empezó a trabajar con Nicaragua. Ahora está en traducción. Ella sí, ya lleva tantos años que otros años ya. También. No, miembro del equipo de ella, no hablo español. Jota. Vale, ¿cómo está? ¿Verdad? Sí, anda por allá. Buenas tardes, señor comandante Daniel Ortega, presidente de la República, compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República. Toma fuerte, hermano. ¿Qué pasó con el sonido, Nelson? Por favor. ¿Y para qué está ahí? Ya. Muy bien. Ya lo acabamos de probar. Buenas tardes, compañero comandante, presidente Daniel Ortega, compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República, compañeros miembros del equipo económico, señor Alexander Tombini, Krishna y Fernando, el equipo que le acompaña del Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión ya se están concluyendo 2 semanas de reuniones con el Fondo Monetario Internacional, quienes están realizando en nuestro país una evaluación del estado de nuestra economía y están evaluando también los riesgos que esta economía podría confrontar. Durante estas 2 semanas se han sostenido reuniones con diferentes instituciones de gobierno que tienen que ver con la macroeconomía. También se han reunido con representantes del sector privado, de los trabajadores, así como con organizaciones privadas, de suerte tal que todas ellas les permitan a ellos realizar la evaluación que el día de hoy nos van a presentar. Además de la presencia de la misión del Fondo Monetario, tuvimos también la participación del director ejecutivo del FMI, señor Alexander Tombini, quien nos representa en lo que se conoce como la silla del Fondo Monetario, en la que participamos un grupo de países latinoamericanos y caribeños. Y ahí está representada Nicaragua. El día de hoy, presidente, él realizó una presentación magistral también sobre el estado de la economía mundial. Los integrantes de la misión del Fondo Monetario son los siguientes. El señor
Krishna Srinivasan es subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. El señor Fernando Delgado es el jefe de la misión del FMI para Nicaragua. La señora Fan Yang es economista senior y acompaña el equipo técnico del Fondo Monetario. La señora Rosalind Mowat es economista y también miembro del equipo del FMI. El señor Alexander Nguyen Duong es gerente de información senior. Y la señora Xiaodong Ding es asistente de investigaciones del Fondo Monetario Internacional. A continuación, el señor Krishna Srinivasan va a realizar una introducción sobre el contexto mundial en que está ocurriendo esta visita y posteriormente el señor Fernando Delgado va a explicar cuáles fueron los hallazgos del Fondo Monetario Internacional y cuál es su dictamen de la economía nicaragüense. Por favor, señor Krishna. Mr. President, Madam Vice President, distinguished guests, thank you so much for your time. I apologize, I don't speak Spanish. Maybe at one point in time I'll come back and I'll speak in Spanish, but do apologize for that. I thought it'll be useful for me to give you a quick overview of the context for the global economy. ¿Está bien? Yeah, thank you. So after some time, after a few years of a crisis, we finally we have some good news in terms of how we see the global economy. The global economy we project to grow at 3.5% this year, and this is, to put it in context. Ahí sí, señor, no puede, no le llega eso. Entonces, hold on, let me say a few words. Okay. Señor presidente, invitados todos, muchísimas gracias. Me disculpo con ustedes por no hablar su idioma. En un segundo momento, sin duda, me podré dirigir a ustedes en español. So we see the global economy growing at 3.5% this year. And this is largely led, I mean, if you recollect, in 2016, the global economy grew by 3.1%. So compared to 2016, we project a much higher pickup in global growth. And that's largely led by what we see as changes in the US economy. The US economy, we projected to grow by 2.0% in 2017, and that's largely led by some fiscal stimulus which is in the works. Hemos visto un crecimiento global del 3.5% en el año 2016 y veremos que en el año 2017 el crecimiento será de 3.1%. En Estados Unidos, en el 2017, hemos entendido que la economía crecerá en un 2.7%. Les estoy brindando un panorama mundial de la economía. We expect emerging markets to grow at 4.5%. And this is largely led by China, which is at 6.6%, and India, which is at 7.2%. Now, going beyond emerging markets, focusing on Latin America, if you recollect, Latin America grew at -1% in 2016. So for 2017, we expect a pickup to 1.1% growth. Los mercados emergentes han crecido en un 4.5%. China, por supuesto, ha tenido un mayor crecimiento, la India con un 2.7%, América Latina en menos un 1% en el 2016 y esperamos que en el 2017 su crecimiento sea de 1.1%. And the reason why we see a turnaround in Latin America is partly because of two countries which were doing quite poorly last year. Argentina, which grew at negative 2.3% last year, we expect it to grow at 2.2% this year. And Brazil, which had a negative growth of 3.6%,
we expect a small positive growth of 0.2% in 2017. So these two countries explain why we see the reversal in Latin America and Caribbean. Estamos viendo un ligero crecimiento en América Latina, Argentina con menos 0.2%, Brasil menos 0.3%, por ende, tomando en cuenta estos dos países, por esto estamos viendo un crecimiento menor en el continente. So it's in that context we see Nicaragua doing very well. So Nicaragua, which grew at 4.7% in 2016, we projected to grow at 4.5% in 2017 and to continue in similar growth rates over the next couple of years. So given Latin America, how Latin America is doing, we see Nicaragua very positively, very favorably in terms of growth rates. En cuanto al crecimiento económico de Nicaragua, vemos que ha tenido un 4.7% de crecimiento en el año 2016. Sentimos que en el 2017 será un crecimiento de 4.5% y tomando en cuenta estas cifras positivas, todo esto será favorable para América Latina. So the reason for turnaround in Latin America, I can identify 4 reasons. One is commodity prices have moved up a little bit, although they still remain low. Financial conditions are quite favorable. And in some of the countries, we've had favorable domestic developments. In Brazil, in Argentina, and so on. Hemos visto un crecimiento en cuanto a productos básicos, commodities. En Brasil y en Argentina también estamos viendo un movimiento a la alza. So given the prospects, given good prospects in Nicaragua, I can identify 4 risks generally for Latin America and for emerging markets. One is we see potential changes in US policy. Number 2, there's a risk that countries across the world turn more inward, more protectionist, inward looking. Third, you could have a tightening of financial conditions. And last, for Latin America, what's important is what's happening in Venezuela. In Venezuela, we are very worried that things are not looking good. In addition to growth being very slow, there's a social condition which is getting worse. So these are the 4 risks for Latin America and emerging markets generally. En cuanto al crecimiento de Nicaragua, definitivamente podemos hablar de 4 riesgos a los cuales se enfrenta este país. Primero es el cambio en las políticas estadounidenses. En segundo lugar, sentimos que hay mayor proteccionismo. En tercer lugar, vemos que hay una contracción, hay una visión hacia ver internamente en las condiciones de un país, volcarnos hacia el interior más bien. Y en cuarto lugar, Venezuela. La situación política que está viviendo Venezuela, la situación económica que definitivamente podrá afectar a América Latina. So with that background, I'll hand it over to Fernando to talk about Nicaragua. Y con estos antecedentes le brindo la palabra a mi colega, el señor Fernando, para que nos hable sobre Nicaragua. Muchísimas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta. Para mí es un verdadero honor ser el jefe de misión del Fondo Monetario Internacional para Nicaragua. He trabajado con Nicaragua desde hace mucho tiempo ya con el Fondo Monetario Internacional en distintas facetas y para mí el ocupar este lugar y el tener ocasión de contribuir a la economía nicaragüense a través de su análisis y del desarrollo de ideas que ustedes pueden considerar es realmente un honor. Dentro del marco que estaba describiendo mi compañero Krishna Srinivasan, yo creo que Nicaragua encaja perfectamente como un país de alto crecimiento dentro de la región centroamericana y en general en toda Latinoamérica, con un modelo que ha sido exitoso durante los últimos 5 o 10 años, basado fundamentalmente en la atracción de inversión extranjera, en una competitividad cada vez mayor con respecto al mercado norteamericano, que es el principal cliente de exportación, y en una estabilidad macroeconómica que ha sido realmente encomiable.
Esto se ve en las cifras del año 2016, no solamente el crecimiento del 4.7 del Producto Interior Bruto que citaba el señor Srinivasan, sino también una estabilidad de los precios impresionante, al 3.1%, un decrecimiento del déficit de la balanza por cuenta corriente desde el 9% del PIB hasta el 8,5% del PIB, con un déficit fiscal que prácticamente se ha mantenido estable, con un ligero incremento del 2.2 al 2.4%. Es decir, es una economía que crece muy rápido y sin tensiones. Eso nos ha hecho, desde el Fondo Monetario Internacional, revisar nuestras estimaciones de lo que es el output potencial, lo que es el producto potencial de Nicaragua. De forma que en nuestro escenario de base para este año hemos cambiado esa perspectiva y la hemos mejorado. En el año 2015, que hicimos nuestra última consulta de artículo 4, teníamos unas perspectivas de crecimiento en torno al 4% anual del producto. Ahora son del 4,5% anual. Y esto es consecuencia de todos los cambios estructurales que se han producido en la economía de Nicaragua. Las inversiones en infraestructura, las inversiones en el sector eléctrico, en transportes, en telecomunicaciones, todo eso está dando su fruto. Lo estamos viendo en estos últimos años y lo estamos viendo en cómo ha cambiado la facilidad para hacer negocios y para atraer inversionistas al país. Por tanto, las proyecciones de mediano plazo son también muy positivas. Para el año 2017 estamos proyectando un crecimiento en torno al potencial, 4.5%, también con una inflación anclada por el deslizamiento en torno al 6%, con un déficit fiscal también más o menos estable, con un ligero descenso del 2.4 al 2.2%. La balanza de pagos sigue también estable en cuanto al 8.5 y no vemos problemas de financiación ni del sector público ni del sector externo. Con lo cual, nuestro escenario de base es muy positivo para Nicaragua en el 2017 y en el mediano plazo. Dicho esto, no todo puede ser un día de sol, siempre hay alguna nube en el horizonte y en este caso las nubes son los riesgos a los que hacía mención mi colega Krishna. En el caso de Nicaragua, para ser bien específicos, vemos dos grandes tipos de riesgos y varios riesgos dentro de cada uno de estos tipos. Los riesgos inmediatos, los riesgos con los que se va a enfrentar la economía ya, son de tipo interno y externo. Dentro de los internos, el más inmediato, el que de hecho ya vamos a pasar a lo que es la línea de base en lugar de ser un riesgo porque ya se está materializando, es el déficit del Instituto de Seguridad Social. El Instituto de Seguridad Social tiene suficientes recursos como para hacer frente a sus obligaciones hasta el año 2019, pero no más allá del 2019. Tendremos suerte si en el 2018 conseguimos cerrar bien, sin necesidad de recursos del Estado, pero a partir del 2019 claramente se necesita cambiar. Se necesita cambiar algo porque si no, o no se pagan las pensiones o las tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Entonces, ese es el primer riesgo con el que hay que enfrentarse y hay que buscar soluciones. El segundo riesgo, que es un poco menos probable, pero lo vemos lamentablemente por la situación que describía Krishna hace un momento bastante cercano, es el de que la cooperación con Venezuela siga disminuyendo, más allá de lo que es la última reforma del acuerdo que se firmó el año pasado. Y hay que estar también preparados para esa eventualidad. El tercer riesgo es la posibilidad de que se apruebe el NICA Act en Estados Unidos y cómo eso podría influenciar, cómo eso podría impactar a la macroeconomía de Nicaragua. Bien, ahora vuelvo sobre estos riesgos. Déjenme que les diga que hay otro segundo tipo de riesgos. El segundo tipo de riesgos son menos probables o de más largo plazo, pero existen, y a algunos de ellos ya se ha referido también Krishna hace un momento, que son los riesgos derivados de los cambios en las políticas de Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, de nuestro análisis se deriva que los más importantes serían los cambios en la política comercial, puesto que el 60% prácticamente de las exportaciones de Nicaragua van a Estados Unidos directamente y otro 20% van indirectamente a través de México y a través de Centroamérica. Ese tendría un impacto importante y un segundo riesgo que también sería importante, aunque no tanto, sería el cambio en la política migratoria, puesto que una parte no despreciable de las remesas familiares vienen de los trabajadores nicaragüenses en Estados Unidos. Y hay otro riesgo más todavía, que por desgracia Nicaragua está muy expuesto,
y es el riesgo relacionado con el cambio climático y los desastres naturales, ¿no? Esto es algo que uno no sabe cuándo le va a llegar, pero sabe que llega, ¿no? Y por desgracia, las consecuencias macroeconómicas, dejando aparte las sociales, las consecuencias macroeconómicas pueden ser muy importantes. Bien, dentro de este escenario de base, como les decía, no habría problemas para Nicaragua en el mediano plazo, pero puesto que existen estos riesgos, es conveniente que empecemos a pensar en crear un espacio fiscal, en crear un ahorro fiscal para poder hacer frente cuando lleguen esos problemas, por lo menos los problemas inmediatos que podemos cuantificar de una forma más o menos aproximada. Les repito, los problemas relacionados con el INS, con Venezuela y con el NICA Act. Ahí nuestro modelo, hemos hecho un modelo que hemos discutido con las autoridades y nuestro modelo más o menos indica que sería necesario un ahorro fiscal de en torno al 1,6% del PIB durante los 2 próximos años para poder enfrentar y solucionar esos problemas. Yo creo que incluso en el caso de que se enfrente Nicaragua a estos 3 problemas de una forma simultánea, las posibilidades de hacerles frente y conseguir que la tasa de crecimiento se mantenga y que no se desequilibre la economía ni en la parte fiscal ni en la parte de precios son muy altas si se llevan las políticas adecuadas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje positivo. Dentro de que los riesgos nunca son positivos, el mensaje positivo es que hay la capacidad y el músculo económico como para poder enfrentar esos problemas si se llegaran a producir. Pero, eso sí, hay que empezar ya, porque cuanto más tarde se empiece, menor es el ahorro que tenemos listo para poder afrontarlos en caso de que lleguen y cuando lleguen. ¿Cómo conseguir ese ahorro del 1,6% del PIB en las cuentas fiscales? Bueno, hemos discutido con el señor ministro y con el señor presidente del Banco Central distintas alternativas y yo creo que tenemos una cierta confluencia de ideas a cuáles serían las medidas más probables, no quiero decir fáciles porque ninguna medida es fácil de este tipo, pero sí las que serían más lógicas y las que menos efectos negativos tendrían sobre la economía. Es más, incluso podrían tener algún efecto positivo como consecuencia indirecta. En primer lugar, serían la eliminación de las exoneraciones y exenciones fiscales. De ahí se puede obtener aproximadamente un 0,6% del PIB. Y también, no solamente las del IVA, se puede pensar también en algunas que ahora mismo no tienen un sentido económico claro sobre exoneraciones a las empresas, que no sean necesarias, no sean críticas para atraer el capital. En segundo lugar, estaríamos pensando también en una racionalización y focalización de los subsidios. Este es un tema muy delicado, lo entendemos perfectamente. Y, desde luego, en ningún caso nuestra recomendación es que no se atienda a gente que tenga bajos recursos. Pero lo que sí decimos es que quizás los subsidios, tal y como están planteados, no sean la mejor forma de hacerlo. Es decir, que hay que atender a la gente que no tiene con qué comer está clarísimo, ¿no? Que a las personas que no tienen recursos hay que atenderlas y que hay que proporcionarles un mínimo que sea capaz de garantizar su supervivencia, sin ninguna duda. Pero en ese sentido los subsidios han demostrado que son muy ineficientes. Son muy ineficientes, normalmente no están bien focalizados, hay muchas posibilidades de fraude dentro de los subsidios y hay formas más efectivas de que la gente que lo necesita llegue a ellos esa ayuda ahorrándose el Estado parte de los fondos que al final no llegan a la gente que más lo necesita, sino a quien no lo necesita. Por tanto, una racionalización y focalización de subsidios nos podría dar hasta otro 0,6% del PIB, quizás un poco menos si parte de este dinero lo utilizamos para transferencias a los más necesitados. En tercer lugar, otra parte, no tan grande, pero sí importante, podría venir de la aprobación de la ley sobre fiscalidad internacional. Estoy pensando en concreto, estoy refiriéndome a los impuestos, a los precios de transferencia, sobre todo de las empresas en zona franca, pero no solamente de empresas en zona franca. Nuestros cálculos fiscales más o menos dan es muy difícil hacer este cálculo, pero aproximadamente entre un 0,25 y un 0,50 del PIB de rendimiento. Es decir, que ya estaríamos, si tenemos un 0,6 y un 0,6, estaríamos en 1,2 más otro 0,5, en 1,7 como máximo. Y creemos también que de esta simplificación
fiscal, de eliminación de exoneraciones y de eliminación de subsidios, se podría mejorar la eficiencia de la administración tributaria. Con lo cual, de ahí podríamos sacar otro punto o 2 puntos porcentuales del PIB, con lo cual, perdón, 0,1 o 0,2 puntos porcentuales, con lo cual tendríamos más que el 1,6 que nos hace falta. Y ese más que el 1,6 se puede destinar a los más pobres, a través de programas de transferencias para atender sus necesidades. Con eso nos aseguramos un colchón suficiente para contrarrestar el efecto negativo fiscal que pudiera tener el NICAC, que pudiera tener la reducción de la ayuda de Venezuela y que pudiera tener el problema del INS. Ahora bien, el problema del INS, el problema financiero del INS requiere más cosas. El problema financiero del INS, en esta cuenta del 1,6% solamente está incluida la parte que el Estado podría hacerse cargo desde un punto de vista social, es decir, pensiones, por ejemplo, para las pensiones reducidas o las pensiones especiales, pero no unas transferencias generalizadas al INS. El sistema del Seguro Social tiene que encontrar su equilibrio per se. Entonces, para ello lo que estamos haciendo es proponer una serie de parámetros que se pueden tener en cuenta, que se pueden considerar por las autoridades para encontrar cuál es políticamente y socialmente la solución más aceptable en Nicaragua. Y eso incluye, bueno, pues cambios en todo lo que es posible cambiar, que son las contribuciones empresariales y laborales, la aportación del Estado de una parte de los fondos que necesita, especialmente para esas pensiones cuasi sociales, el aumento de la eficiencia operativa del INS, tanto en la parte de pensiones como en la parte de salud, y, por último, la reducción de las prestaciones. Y es inevitable que los 4 elementos tengan que estar presentes en la solución. No hay ningún elemento que por sí solo sea capaz de solucionar el problema. Tenemos que mezclar partes de cada uno de ellos. ¿Cuál es la mezcla mágica y cuál es el porcentaje en que deben de entrar? Eso es una cuestión, no hay una solución, hay muchas soluciones. Y la solución ideal es algo que ustedes deben de encontrar en consulta pues, con todos los agentes que están involucrados, los pensionistas, los sindicatos, los patronos. Eso es algo que tendrá que salir de un consenso social. En el documento que les voy a hacer entrega ahora a continuación, que es el documento de conclusiones finales de la misión, hay una serie de ideas que no están cuantificadas en este documento, se van a cuantificar un poquito más en el documento final que prepararemos una vez de vuelta en Washington. Hay una serie de ideas que sí les proponemos como de estudio, para que ustedes las consideren, y les hemos ofrecido, tuvimos la ocasión de ofrecer al ministro Acosta, cuando estuvo en Washington para las reuniones de primavera, la oportunidad de obtener asistencia técnica de nuestro Departamento de Asuntos Fiscales para que vengan técnicos especialistas y sean capaces de afinar un poquito más, con más precisión, cuáles serían las combinaciones más idóneas. Por tanto, además de ese 1,6% de esfuerzo fiscal, necesitamos una solución al problema del INS y, además, cuanto más tardemos en encontrar esa solución al tema del INS, más cara va a ser. Con lo cual, es un tema que yo les pongo en la mesa como de urgencia. Esto habría que encontrar una solución cuanto antes. Tenemos otra dimensión más que hace falta tocar para defendernos de estos peligros, de estos riesgos que se nos vienen, y es la dimensión financiera. Hasta ahora hemos hablado del esfuerzo del sector público, pero también el sector privado tiene que defenderse, también el sistema financiero tiene que estar preparado para cuando esto llegue. Si hay una desaceleración de la economía como consecuencia de una retracción de los inversores por el tema de la incertidumbre del NICA, eso les va a afectar al sistema bancario. O si hay un problema con las divisas derivado de que no entren suficientes fondos por la financiación de Venezuela, también les va a afectar al sistema bancario. ¿Cómo se puede arreglar eso? A través de mayor capital, mayores provisiones, mayores requerimientos de liquidez. Y esto es mejor vigilancia macroprudencial. Esto es algo que hemos hablado ya con el señor superintendente, con Víctor Urcullo, que hemos hablado también con el presidente del Banco Central. Y yo creo que estamos también en una sintonía. Se está yendo en el camino adecuado. Ya las nuevas regulaciones yo creo que están viendo cómo reforzar estos aspectos que son necesarios y cómo interiorizar dentro del análisis de riesgo de los bancos estos riesgos que se pueden plantear. Como cuando un banco vaya a conceder un crédito, tiene que plantearse cómo puede este crédito verse afectado por estos riesgos que pueden afectar a la economía.
Dentro de la parte financiera hay un último tema que es bien importante también, que es la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este aspecto, yo creo que también se está yendo por buen camino. La creación de la Unidad de Análisis Financiero hace 4 años fue un avance sustancial. El haber salido de la lista gris del Gafilat es también un avance muy significativo. Ahora se está finalizando ya un proceso de evaluación completo del Gafilat de nuevo. Esperamos que los resultados sean positivos. Pero los avances en este área, en cuanto a intensificación y transparencia de reporte de los resultados del lavado de dinero, son fundamentales para tranquilizar a la comunidad internacional. Yo creo que esta es una de las señales positivas que se pueden dar, que no tienen un coste alto para el país y que pueden tener una rentabilidad importante de cara a restablecer la confianza de los inversores, si es que en algún momento se pierde. Y dentro de eso hay un puntito que sí que quisiera traer en la mesa, aunque sea relativamente poco importante. Nos ha preocupado bastante el que haya instituciones de depósitos que no están supervisadas, y eso puede ser un problema. No lo es hoy, no nos parece que lo sea hoy, pero sí lo pudiera ser. Ha habido experiencias en Latinoamérica que han puesto de manifiesto cómo instituciones pequeñas, como son las cooperativas de ahorro y crédito, si no están supervisadas, pueden crecer en un futuro y pueden generar inestabilidad en el sistema financiero. Aparte de que son un canal que está fiscalizado, son sujetos obligados por la UAF solamente las 38 mayores, pero no el resto, que son pequeñas instituciones. Entonces, ahí hemos ya hablado con el señor presidente y creo que estamos también en sintonía de que hay que buscar una forma de supervisar estas instituciones. Por último, con respecto a los temas de los otros riesgos que les mencionaba, los cambios en las políticas de Estados Unidos, solamente hemos analizado 2 de las que ha mencionado Krishna, porque son las que mayor impacto nos parece que pueden tener en el país, que son la comercial y la de migración. De hecho, la subida de tasas de interés ya se está experimentando, no es un riesgo, es una realidad, y eso ya está dentro de nuestro escenario de base. La fortaleza del dólar, por desgracia, también es una realidad, y lo que hace es que resta competitividad a las exportaciones nicaragüenses en otros mercados que no son el nicaragüense. Pero lo que realmente sería preocupante sería un cambio en las políticas de Estados Unidos comerciales. Eso podría afectar seriamente a Nicaragua. En concreto, el impacto de un cambio simplemente de llevar la tarifa de Estados Unidos desde donde está ahora mismo en el CAFTA-DR, que está por debajo del 1% como media para productos nicaragüenses, hasta lo que es la tarifa de nación más favorecida en la Organización Mundial del Comercio, el impacto sería de más del 1% del Producto Interior Bruto. Es decir, estaríamos hablando de que en lugar de crecer al 4,5%, estaríamos creciendo al poco más del 3% para este año que viene. Y además, el déficit fiscal aumentaría en un 4% del PIB. Es decir, pasaríamos del 2 al 6% del PIB y la deuda se pondría en una trayectoria exponencialmente creciente. Este es un impacto serio que esperamos que no se produzca, porque esperamos que las políticas de Estados Unidos no cambien en este sentido. Pero hemos hecho el ejercicio de cuantificarlo para que las autoridades puedan estar atentas y tengan una medida, por lo menos aproximada, de cuál podría ser ese impacto. El impacto en la política migratoria es mucho menor, porque, en primer lugar, la mayor parte de las remesas familiares vienen de Costa Rica, la mitad vienen de Costa Rica, la otra mitad vienen de Estados Unidos, y, además, a juzgar por lo que es la tasa de deportación de nacionales nicaragüenses de Estados Unidos a Nicaragua, no hay tantos trabajadores ilegales nicaragüenses en Estados Unidos como lo hay del Triángulo Norte de Centroamérica. Con lo cual, aunque se endureciese la política de migración, pensamos que el impacto sería relativamente pequeño. Y yo creo que esto resume lo que yo quería decirles. Han sido los hallazgos, las recomendaciones de la misión, y yo creo que se resumiría todo en que aprovechen estos buenos tiempos, aprovechen el buen tiempo que estamos augurando en nuestra línea de base, si ninguno de estos choques les llega, para ir creando espacio fiscal, para ir creando este espacio, porque lo van a necesitar en algún momento. Si no es por las políticas de Estados Unidos, va a ser por el cambio climático, y si no es por el cambio climático, va a ser por la financiación internacional. Pero son demasiados riesgos, alguno se va a materializar. Entonces, yo creo que es un buen momento. Nicaragua, la economía nicaragüense tiene la fortaleza de ir creando estos espacios en este momento. Muchas gracias.
Sí, hoy por la mañana lo vimos a nuestro presidente de la silla, donde estamos 11 países en total, ¿verdad? Con 11 países. 9 más Nicaragua más Brasil. Y Brasil presidiendo la silla, ahí en el directorio del banco. Y a él le corresponde participar, por lo tanto, de las discusiones. A Alexandre Tambini le corresponde a él participar de las discusiones en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Y escuchamos su análisis. Yo diría que ya esto estaría fuera de lo que sería un análisis en base a hipótesis, sino que estamos hablando de análisis en base a una voluntad política que existe de parte de una potencia que tiene un peso determinante en la economía global, que es Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, han habido otros momentos de crisis, 2007, 2008, 2009, que se prolongó y luego vino superándose, donde Nicaragua logró enfrentar esta crisis con mayor fortaleza que otros países en la región. Pero, bueno, eran crisis que se presentaban en el marco del modelo establecido globalmente, la globalización. Ese era el modelo que estaba marcado por las grandes potencias que tienen la hegemonía en el mundo. Estaba marcado ese. Bueno, y todos fuimos caminando, buscando cómo ajustarnos con nuestras propias características, con nuestras propias propuestas en esa economía global. China es un ejemplo claro de cómo China se fue acoplando con su propio modelo, con su propio esquema, con sus propias características, pero se fue acoplando a ese modelo. Yo diría que la señal más fuerte que está recibiendo en estos momentos la economía global, bueno, es la que está marcando una decisión política, económica del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy está en su derecho, indiscutiblemente, su derecho soberano de promover políticas proteccionistas, e incluso de no atender en cuanto al fortalecimiento del proceso globalizador de la economía, con sus factores que tienen que ver con el comercio, con la finanza. Lógicamente esto tiene que ver con la actividad productiva, tiene que ver con el campo social y tiene que ver también con los compromisos alrededor del medio ambiente. Todo se pone en cuestión, incluyendo el Acuerdo de París se pone en cuestión. El Acuerdo de París, que aun cuando el Acuerdo de París no compromete a nada, también se pone en cuestión el Acuerdo de París. Entonces, hay una verdadera sacudida a nivel global que preocupa a potencias, a países que son potencias en el mundo, y que los obliga pues a ir tomando ellos sus medidas, sus precauciones, independientemente de toma de posiciones. Bueno, lo importante es lo que pueda hacer cada país frente a una situación tan compleja como la que está planteada en estos momentos. Y donde no podemos nosotros determinar ese rumbo global, no lo podemos determinar. Ni el Fondo Monetario lo puede determinar.
no tiene fuerza para hacerlo. Porque, bueno, hasta hace poco, bueno, el fondo tenía, digamos, una armonía con la política globalizadora, con el proceso de globalización y, por lo tanto, una armonía con la política económica de los países capitalistas altamente desarrollados. Ahora eso como que se está afectando. Se está afectando, se amenaza con trastocarse. Y es normal que el mundo entero pues busque cómo, ¿no? Buscar alternativas, lógicamente partiendo de lo que es el diálogo. Y ahí vemos cómo en medio de encontronazos se han venido dando contactos, comunicaciones telefónicas entre estos liderazgos globales que son los que finalmente definen la política de la economía mundial. Reuniones, el cuestionamiento al NAFTA, al acuerdo de los Estados Unidos con Canadá y México, indiscutiblemente que preocupa a Centroamérica, porque tenemos muchas actividades productivas, muchas inversiones vinculadas directamente a México dentro del NAFTA. Esto más allá de lo que es el acuerdo comercial, que es pequeño realmente, el acuerdo comercial de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos. Hasta el momento Estados Unidos pues, ha puesto en cuestión otros acuerdos. Se retiró del acuerdo Transpacífico y lo hizo desde un inicio. Ya eso es un hecho. Y luego, bueno, frente a Europa, bueno, Europa tiene sus posiciones, sus preocupaciones. No estamos hablando de nada secreto, está a la vista. Las contradicciones están a la vista. O sea, la armonía que existía en medio del cuestionamiento normal que se da a todo proceso, porque no hay proceso perfecto. Esa armonía se ha roto. Bueno, y lo ideal es que se pueda encontrar a través del diálogo, de las negociaciones, el punto de equilibrio que permita retomar esa armonía y que ello lleve pues a que todos los países puedan, haciendo los ajustes correspondientes, puedan seguir asumiendo todos los retos que tenemos, del empleo, la lucha contra la pobreza, las actividades productivas, el comercio, las finanzas, la macroeconomía, porque es que para que todos estos factores se puedan conjugar y consolidarse, hace falta un entorno global también que lo permita, que lo alimente, que le dé oxígeno. Si ese oxígeno desaparece, pues sencillamente, bueno, se corre el riesgo de que se vayan desestabilizando todos los países, incluso los países más potentes económicamente, se vayan desestabilizando. Incluso los mismos Estados Unidos de Norteamérica. En algunos campos vemos ahí grandes contradicciones que están a la vista ahí. Contradicciones que se reflejan no solamente con el planteamiento de buena parte de la sociedad norteamericana, la mayoría en contra del planteamiento en torno al bloqueo de la inmigración, sino que también programas como el programa de salud. Ya hemos visto cómo este es un tema que ha llevado incluso a que se choque en el Congreso y otras iniciativas. Y todo esto, pues claro que lo que nos indica es que hay una lucha en estos momentos de concepciones acerca del rumbo que debe tomar la economía global, donde es determinante, claro, lo que finalmente se establezca en las potencias, en los Estados Unidos, en los países europeos, Japón, Corea, o sea, los países potencias, China, etcétera. Y ahí están las contradicciones a la vista. Y nosotros estamos en medio de esas contradicciones. Los países
de América Latina y el Caribe, que apostamos por la paz, porque esta sea una región de paz, y más sacudidos por estas contradicciones, lógicamente, los países que somos los más frágiles frente al cambio climático, que son todos los países del Caribe, todas las islas del Caribe, y también esta cintura de la América, que es la más delgadita, la cintura, y que es la más frágil frente a lo que es el cambio climático, en lo que es esa proyección que se hace de los riesgos de que vayan siendo inundadas las costas, y cuanto más pequeño el territorio, pues más fácilmente será anegado y desaparecerá. En nuestro caso, Centroamérica, pues, también afectado. Y está claramente definido como una zona altamente crítica, como otras zonas altamente críticas de otras regiones del planeta. Nosotros venimos trabajando con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, como bien lo sabemos, hermanos nicaragüenses. Venimos trabajando de manera consecuente, sostenida, ya de manera plena, total, a partir de nuestro retorno al gobierno en el año 2007, en enero del 2007. Ya ahí logramos ya retomar estas relaciones en nuevas condiciones, porque del año 79 al 90 no fue posible trabajar con el fondo. O sea, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Tratamos de hacerlo, pero bueno, había una voluntad política mayor que nos permitía que pudiésemos avanzar en acuerdos y que pudiéramos acceder a financiamiento. Y yo lo que recuerdo es que aquí recibíamos al presidente del fondo, venía de visita a Nicaragua, el señor Candesú, creo que entonces, el señor Candesú venía por Nicaragua. Don Antonio Ortiz Mena del BID venía aquí por Nicaragua también, y nos decía, hay unos fondos disponibles para Nicaragua aprobados desde la época de Somoza, pero bueno, no se podían retirar los fondos. Eran condiciones bien difíciles, bien complejas. Siempre mantuvimos ese intercambio incluso recuerdo que bueno, fue una etapa en la que había, digamos, una situación difícil en nuestro país, dura en nuestro país, pero eso no nos llevó a romper el diálogo con los organismos. Siempre mantuvimos el diálogo con los organismos. En esta nueva etapa, pues, ya se ha tratado de avanzar. Y avanzar a partir de intercambios como este. Y dada la situación que estamos viviendo en estos momentos, que es particularmente de riesgo para el planeta, para el mundo, en todos los campos, porque hasta están tronados los tambores de guerra con armas atómicas, o sea, hasta esos extremos estamos llegando, cuando parecía que los conflictos y guerras están ubicadas ahí en zonas conocidas. Y coincide esta misión del fondo, y nos interesa a nosotros compartir con ustedes de cara a nuestro pueblo. Que nuestro pueblo los escuche como nos está escuchando en este momento, y que los escuche a ustedes. En particular nos interesa que lo escuche a usted, que escuchara a Alexandre, como lo hizo muy bien hoy por la mañana, y que lo escuchara a usted, al señor Krishna, a Fernando, con su equipo, que han venido trabajando día y noche en medio de todas estas inquietudes que están empezando sobre la economía mundial
y que lógicamente, si Estados Unidos dice que está preocupado porque dice que todo le ha ido mal con los tratados que han firmado, lo están diciendo, y que hay por lo tanto que revisar esos tratados, y si no se ajustan esos tratados a sus intereses, pues entonces mejor se rompen. Lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos y está en su derecho. Bueno, ningún país puede ser obligado a firmar tratados. Está en su derecho, tiene su pensamiento en que es el camino correcto para fortalecer a los Estados Unidos. Pero es que, bueno, nos preguntamos, ¿se pueden fortalecer los Estados Unidos? Pero si se debilita la economía mundial, si entra en el caos la economía mundial, si entra en una línea proteccionista, la economía mundial, todos los países a protegerse igual que los Estados Unidos, ¿a dónde vamos? Como que nos estamos montando en la máquina del tiempo para ir para atrás, totalmente para atrás. Y sería el caos. El caos. Y las condiciones para poder enfrentar el cambio climático serían las peores también. No estaríamos en condiciones para poder asumir los retos que nos plantea la lucha frente al cambio climático. Entonces, para nosotros es muy importante en este momento en el que, bueno, se darán grandes definiciones. La vida, la realidad va a marcar grandes definiciones. Y esperamos y confiamos que prive la razón, que prive la sensatez, y que eso permita encontrar un camino que nos cohesione nuevamente a todos. Ha estado esta misión del fondo, ellos están ya concluyendo su trabajo. Ellos no vienen a dictarnos una receta, porque ha sido el tema de... Nosotros éramos muy críticos con el fondo, no, que el fondo suele andar dando recetas y queriendo obligar a recetas, no. Aquí hemos aprendido a relacionarnos con el Fondo Monetario Internacional de tal manera que ellos exponen sus puntos de vista y nos señalan qué medidas se podrían tomar, y luego nosotros los nicaragüenses, los trabajadores, los empresarios, todos juntos, bueno, venimos y razonamos y nos ponemos de acuerdo, y de ahí tomamos decisiones para avanzar con el fin de que podamos seguir caminando en términos positivos. Y lo hemos logrado. Yo diría que un momento muy importante en esta relación con el fondo fue la etapa en la que se marcó el tema de la reforma tributaria. Y bueno, y hay que buscar un acuerdo entre todas las partes. Empresarios, productores, comerciantes, bancos, todos son parte de esta gran unidad que hemos logrado establecer en Nicaragua. Y los trabajadores, lógicamente, cuyo aporte es infinito en el marco de la estabilidad. El aporte de los trabajadores. O sea, no, el aporte de los trabajadores no lo satisfacemos con lo que es el salario y el ajuste salarial año con año. No, eso pues cubre pues algunas necesidades, pero no satisface, lógicamente. El aporte de los trabajadores es que tienen conciencia de que vamos hacia a donde podemos dar los pasos posibles para mantener la estabilidad social, la estabilidad y la paz social en nuestro país, y que eso permita, bueno, más desarrollo de la economía, más inversiones nacionales y extranjeras, más recaudación para cubrir los programas sociales que van en beneficio de los trabajadores, que son los que mandan a los hijos a las escuelas públicas, que son los que mandan las familias son las que van a los hospitales públicos, son protegidos por la seguridad social. Es decir,
Y bueno, hubo una toma de conciencia que nos llevó a dar un primer gran paso. Y quedamos nosotros mismos comprometidos en otro segundo gran paso. Sin prever que esto podía acontecer, todo esto que nos están señalando, que nos está definiendo, describiendo muy bien Fernando. En ese momento, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos iba a cambiar totalmente la política global, o iba a intentar cambiar la política global? ¿Quién se iba a imaginar que Estados Unidos iba a poner en cuestión el acuerdo con Canadá y México? Yo creo que a ninguno de ustedes se le ocurría, ni a nosotros se nos ocurría en ese momento pensar siquiera que eso podría suceder. ¿Quién iba a pensar que Inglaterra se iba a retirar de la Unión Europea? Que son sacudidas, aún en esas condiciones, donde no existía un riesgo tan grande como este que amenaza el planeta entero, pues nosotros tuvimos la fortaleza de dialogar entre los nicaragüenses, tomar acuerdos y luego ir ante el fondo y decirle, bueno, nos parece que este sería el camino, y buscar cómo estas medidas no aplicarlas en una política de shock, sino que aplicarlas gradualmente. Porque sabemos que las políticas de shock generalmente lo que provocan es inestabilidad y explosión social, y entonces ya las posibilidades de que el país pueda ir por un buen camino desaparecen. Y lo que viene es la inestabilidad, la inseguridad, la anarquía, ya. Entonces logramos dar ese gran paso. Y luego lo compartimos con ustedes y ustedes nos acompañaron en ese gran paso. En ese primer gran paso, y quedamos comprometidos en otro segundo gran paso. Lo que aquí nos están ellos presentando, después de ver números, bueno, coincide con nuestro propio análisis, claro que sí, coincidimos plenamente. Somos conscientes de que la seguridad social, aún antes de esta situación que estamos viviendo globalmente, ya la seguridad social había entrado en crisis en el mundo, incluso en los países desarrollados, o sea, los países más ricos, que tienen riqueza suficiente, podríamos decir, para financiar la seguridad social de manera plena, inyectarle recursos para que no se produzcan grandes desajustes. Se vieron obligados a hacer profundas reformas, y que en donde en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, no fue posible lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios y el gobierno, no fue posible, fue una medida impositiva, con los costos sociales que esto trae, porque genera inestabilidad y le genera, por lo tanto, costos a la actividad productiva y al crecimiento de ese país, por muy desarrollado que sea. Claro, tiene más fuerza, más economía, puede absorber mejor el golpe, pero los afecta, hay afectaciones. O sea, ya era un problema que venía afectando al mundo. Y aquí ya no venía afectando, y por esa razón, en la reforma que echamos a andar en el año 2013, ahí ya incorporamos la seguridad social. En un primer paso, estamos claros que eso no era la solución de largo plazo, sino un primer paso. Y bueno, en los elementos que nos menciona, como les decía, la seguridad social, sí, claro que tenemos que asumir nuestra responsabilidad para seguir garantizando la seguridad social al pueblo nicaragüense y buscar el consenso para ver los pasos que tendremos que dar, las acciones que hemos de tomar a tiempo para que se pueda lograr el fortalecimiento de este servicio tan fundamental para los trabajadores nicaragüenses. Luego están
factores externos, como mencionaban. La situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un país, una nación que con un gesto de solidaridad extraordinaria, con los programas que instaló el presidente Chávez en el ALBA con Petrocaribe, logró contribuir a la estabilidad de muchos países y en particular de los países del Caribe. Fíjense qué tan cierto es esto, que en el Congreso norteamericano están ahí discutiendo y hablando de cómo tomar algunas acciones que le permitan suplirle a los países caribeños la contribución que Venezuela les ha dado y que ha sido factor de estabilidad para los países caribeños. Pero yo no veo a los Estados Unidos en condiciones de poder suplir la cooperación que Venezuela le ha brindado y le sigue brindando a estos países. En el caso de Nicaragua, igual, una cooperación extraordinaria y que nos ha permitido avanzar en todos los campos, que se ha reducido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, desgraciadamente, bueno, entran en juego los factores políticos ahí, factores políticos, desde que llegó el presidente Chávez, el primer golpe de Estado, después el paro petrolero, después el paro empresarial, ha sido una de no acabar. Y ha continuado esa política de desestabilización contra Venezuela y política injerencista contra Venezuela. O sea, en lugar de buscar los países cómo aportar a la paz, al entendimiento en Venezuela, para que Venezuela se siga convirtiendo en un factor de paz y estabilidad en la región, porque Venezuela no ha andado subvirtiendo el orden en América Latina, sino que han andado repartiendo solidaridad, cooperación. Pero, bueno, ya sabemos la situación que vive Venezuela es difícil. Nosotros estamos por que se busque y se fortalezca la salida constitucional, el diálogo que han ido promoviendo el presidente Nicolás Maduro. Estamos conscientes de los niveles de la cooperación venezolana que se han reducido. Siguen siendo importantes para la economía nicaragüense. O sea, cuando hablamos que se han reducido a 100 millones, bueno, 100 millones no es poca cosa. No es poca cosa, 100 millones. Pero indiscutiblemente teníamos un intercambio comercial mucho mayor, teníamos una cooperación mucho mayor, se ha reducido. Nosotros hemos, conscientes de esto, pues hemos encontrado la forma de ir buscando otros mercados para suplirnos de lo que nos puede suplirnos Venezuela y por otro lado también cumpliendo con nuestros compromisos con los programas que tenemos con Venezuela. Pero bueno, ahí Venezuela es el caso de una nación que ha promovido solidaridad y que desgraciadamente está siendo víctima de una agresión que no le permite seguir dando la solidaridad que venía dándole a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y luego están esos otros grandes factores que ya mencionaba al inicio, pues el rumbo de la política económica que se pone en cuestión, se pone en crisis, porque ¿cuánto se ha debatido de la globalización? No ha sido fácil. ¿Cuántos cuestionamientos en cuanto al carácter de la globalización? Pero al final, con todos los cuestionamientos que se puedan hacer, es el camino que se vino construyendo y que se suponía se venía consolidando ya en este siglo XXI y que creaba las condiciones para poder alcanzar y superar los retos que teníamos en el campo de la salud, la educación, lucha contra la pobreza, contra la extrema pobreza, contra el cambio climático. Era lo que le daba un mínimo de estabilidad, digamos, al planeta para poder avanzar en esa dirección, donde teníamos puntos de coincidencia, todo. Eso está en cuestión. Por lo tanto, pues son factores que están ahí pesando. Luego están otros elementos que no aparecen en la agenda del presidente de los Estados Unidos, sino que aparecen pues más marcados por
grupos políticos dentro del Congreso norteamericano como la NICAD. Ahí está. Y que si se aprueba la NICAD, que si no se aprueba la NICAD, bueno, yo insisto en que nosotros tenemos que seguir trabajando con NICAD o sin NICAD. Tenemos que seguir trabajando. El mundo no va a desaparecer. La economía no se va a desintegrar, aun cuando se imponga de forma temporal la política proteccionista. Yo creo que pues, se puede dar el caso pues, que de repente se imponga la política proteccionista y nos encontremos en una guerra internacional entre los estados, cada quien buscando cómo protegerse, buscando cómo defenderse. Eso lógicamente no va a ayudar. Pues, es un escenario que puede presentar. Pero eso no significa que vayan a paralizarse las economías y las iniciativas en el planeta. Y lo importante es que aquí en Nicaragua hemos logrado ya un alto grado de unidad, un alto grado de cohesión para enfrentar momentos difíciles que derivan de la economía global, como estos momentos que mencionaba, del año 2007, 2008, 2009, de la crisis pues, que golpeó fuerte a los Estados Unidos, Europa. Y si todos estos elementos que mencionaba el jefe de misión del fondo, Fernando, se llegasen a presentar, no tenemos que estar preparados. Eso es lo importante, que estemos preparados. Esto es como cuando decimos, bueno, vamos a hacer ejercicios para enfrentar un terremoto, o vamos a hacer las pruebas y ejercicios para enfrentar un huracán, o huracanes. Nosotros vivimos continuamente en esta práctica. Y también, lógicamente, buscando algunos recursos para mantener la reserva en cuanto se presente un problema que es incontrolable porque es la naturaleza. Huracanes, inundaciones, terremotos, ya hacemos la destrucción del terremoto, Nicaragua lo ha habido varias veces. La sequía, igual. Es decir, estamos obligados a prevenir. Y como se dice en la familia, cuando ya hay algún ingreso, bueno, siempre hay que buscar cómo apartar un poquito ahí, ahorrar un poquito para cualquier emergencia, ahorrar un poquito. Igual el país, tenemos que buscar cómo ahorrar un poco, guardar un poco para... Ahora, que no se produjo, entonces luego, bueno, vamos a contar con recursos ahí frescos, disponibles para poder volcarlos a aquellos programas que nos resulten de mayor beneficio para el país, para el pueblo. Y de ahí que este número que ustedes señalan de buscar cómo crear una reserva equivalente al 1.6, sí, nosotros claro que la consideramos. Claro que la consideramos. O sea, esto se ha venido conversando con ellos y lógicamente en una situación como la que hoy está amenazando al planeta, no es Nicaragua, sí que Nicaragua no es el blanco son países poderosos con economías poderosas, y Nicaragua lógicamente está ahí, donde Nicaragua digamos la única amenaza específica que tiene es esa amenaza política de la NICAD, cuyo efecto sería relativo, es más político. En cambio, los factores que están empezando en la economía global, si llegaran a provocar un choque, lógicamente que eso nos provocaría una situación tanto más difícil a todos los países, que no tenemos la fortaleza de los países más desarrollados. Estamos a tiempo, creo que es lo importante, estamos a tiempo para dar los pasos correspondientes. Ustedes retornarán a Washington, allá ustedes van a terminar de afinar todo lo que han trabajado en esta visita, como bien nos lo ha dicho Fernando. Nosotros ya estamos trabajando, ya hemos estado conversando, intercambiando sobre este tema,
para actuar. Tenemos que actuar. Y tenemos que actuar, no es el gobierno, solo tratando de imponer medidas de shock, eso no cabe en nuestra realidad, sino el gobierno con los trabajadores, con los empresarios, con los productores, todos, tenemos que sentarnos y decirles, miren, esta es la visión del fondo. Y yo diría que es una visión conservadora todavía, porque no llegan a hacer el ejercicio en función de lo que sería el cataclismo, pues, de una guerra, de una guerra atómica. Ya, si se meten a eso, pues, ya. O todo el impacto que tendría una guerra proteccionista en todo el mundo. Esperamos que no. Ojalá, como les decía, pero es que la razón, la sensatez, en los diálogos que han ido desarrollando el presidente Trump, ahí, con dirigentes mundiales, con el presidente de China, con la señora Merkel, es decir, ha venido haciendo una serie de contactos con países con los que, bueno, han habido diferentes puntos de vista que crean fricciones. Así es que, hermanos nicaragüenses, creo que es un buen momento en que hemos recibido esta visita del Fondo Monetario Internacional, un buen momento para que podamos compartir el análisis que ellos hacen de la realidad internacional, porque nos ha hecho un análisis de la realidad internacional y su impacto en América Latina y el Caribe. Y sobre todo, lo más importante es que tenemos la bendición de Dios, que estamos a tiempo de tomar medidas para... Es como cuando decimos, viene un huracán. Lo más terrible es no estar preparados para enfrentar un plan de emergencia, no tener un plan de emergencia. O no tener un plan de emergencia frente a un terremoto. O no tener un plan de emergencia frente a una sequía. Lo importante es que aquí tenemos ya el plan de emergencia, fíjense bien, aquí está el plan de emergencia. Yo pienso que al final de cuentas no va a ser necesario recurrir al 100% de ese plan de emergencia. Dios así lo quiera. Pero es importante tenerlo. Porque va a ser necesario, sí, recurrir al plan de emergencia, porque hay situaciones que no pueden seguir esperando, sino que tenemos que ir dando los pasos correspondientes en lo que es el gran diálogo que tenemos, trabajadores, empresarios. Aquí tenemos una delegación del Consejo Superior de la Empresa Privada. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán, no nos acompaña, él ya se reunió con ustedes, con el fondo. Él está en Costa Rica, en una reunión en Costa Rica, y aquí nos acompaña Rosendo Mayorga, que es presidente de la Cámara de Comercio. Y es el primer vicepresidente del COSEP, así que aquí está representando a todo el COSEP como primer vicepresidente del COSEP, y también Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industria, que nos están acompañando también. Así es que creo que, como les decía, esta ha sido una misión que llegó en un momento muy oportuno, estaba programada, pero nunca nos imaginamos que iba a ser frente a un escenario como este. Y bueno, nos permite, por lo tanto, tomar las previsiones para enfrentar esta situación que está planteada a nivel global. Bueno, y en la medida que esto se vaya ajustando, en la medida que se vaya normalizando, en la medida que se vaya cohesionando de nuevo el planeta, pues lógicamente saldremos todavía más fuertes nosotros de esta situación. Y con proyecciones de crecimiento, fíjense bien qué importante, como ellos lo vienen a ratificar, el crecimiento de la economía nicaragüense. Realmente es un crecimiento excelente. No tiene comparación con el resto de la economía de la región, que tienen dificultades, nosotros lo entendemos, pero bueno, aquí hemos logrado mantener un crecimiento
Y como bien lo señalan, dando estos pasos, bueno, ahora pues lógicamente como todos estos pasos, cuando hay que hacer ahorro, bueno, hay que decir, bueno, vamos a dejar de gastar esto y vamos a ahorrar un poco. ¿Ve? Pero luego esto tiene como resultado que vamos luego a darle continuidad al proceso de crecimiento de la economía nicaragüense en beneficio de la familia nicaragüense, en beneficio del pueblo nicaragüense, en beneficio de los empresarios, de los productores, de los inversionistas de todo el país. Así es que le felicitamos por el trabajo que han hecho. Oye, nos sentimos contentos, satisfechos del trabajo que han hecho. Y le agradecemos los mensajes que han traído pues, a nuestro país al exponer sobre la situación internacional en este momento. Gracias. Bueno. ¿Estamos listos? Muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Hoy es 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. Y aquí está, precisamente en alto, la dignidad nacional, la valentía nacional, la capacidad que tenemos las y los nicaragüenses para asumir todos los desafíos y pedirle a Dios que sigamos adelante en victoria. Esta ha sido una tarde de mucho compromiso con el porvenir. Un gobierno responsable, un presidente responsable que tiene la posibilidad de sentarse a compartir con esta misión del Fondo Monetario Internacional las perspectivas, no solo para Nicaragua, sino para el mundo. Como decía nuestro comandante Daniel, este mundo no solo es complejo, sino que vive circunstancias extremadamente complejas, complicadas, y yo veo que la palabra que usa todo el mundo para describir o definir esta época es incertidumbre, porque realmente vivimos tiempos inesperados, muchas proyecciones, muchos pronósticos que se hacían para el planeta, el mundo, las sociedades, la convivencia, las relaciones políticas, sociales, comerciales. Muchos pronósticos variaron completamente. Nosotros somos un país pequeño que lleva un buen rumbo. Aquí han dicho los especialistas del Fondo Monetario Internacional que nosotros no solo llevamos un buen rumbo, sino que tenemos excelentes proyecciones de futuro por nuestro propio trabajo responsable, previsor. Pero tenemos que tomar en cuenta las circunstancias internacionales porque no somos otro planeta. Nicaragua está en este planeta y vivimos los vaivenes de la política, la economía, la situación climática internacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Previniendo, como muy bien decía nuestro comandante, este es un ejercicio multiamenaza, como lo que hacemos cada 3 meses y ahora cada mes en todo el país, en distintos municipios, para ir a fondo a lo que son las vulnerabilidades, cómo organizarnos mejor para prevenir y para, sobre todo, proteger la vida. Estamos aquí desarrollando un amplio ejercicio de protección de la vida, porque estamos viendo para adelante, proyectando para adelante en este mundo complejo y en este mundo lleno de riesgos, de amenazas, de incertidumbre, vuelvo a decirle, para
muchos expertos, incluso un mundo y una situación inesperada. Pero aquí estamos viendo con responsabilidad, bueno, frente a tales o cuales problemas, cómo prevenir y cómo protegernos. Y creo yo que lo más importante que ha dicho hoy nuestro presidente es que aún en medio de todos esos vaivenes, tanto de la situación mundial, de la economía global, de las potencias y sus políticas, y aún en medio de las particularidades que representan amenazas propias para nuestro país, aquí hay un espíritu y hay responsabilidad. Y sobre todo hay disposición, compromiso de enfrentar todas esas situaciones en unidad por el bien común. Es decir, no es un gobierno imponiendo, no somos adversarios unos y otros en este país. Estamos todos los que son o somos sujetos activos de la economía, sujetos activos del debate social, estamos trabajando unidos para generar las respuestas necesarias, preparar los planes contingentes de manera que sigamos prosperando, aún en medio de todas las dificultades. Entonces, enfrentar los retos, enfrentar los desafíos, estar conscientes de los riesgos propios o de los riesgos de vivir en el planeta hoy y tener a mano todas las posibilidades que nos permitan, todos los planes emergentes que nos permitan seguir adelante y salir adelante. Porque tenemos que saber que siempre, siempre en la vida cotidiana, en la vida de la familia, en la vida de la comunidad, siempre hay problemas, siempre hay retos, siempre hay lucha. Y aquí lo más importante es que hay espíritu, hay conciencia de los desafíos, de los retos, y hay disposición de asumirlos con valentía, con serenidad y sobre todo con mucho sentido de responsabilidad, pensando en los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, los jóvenes, en todas las familias nicaragüenses. Cómo seguir avanzando en rutas de bien común todos juntos. Ese es el reto, ese es el desafío. Y lo más importante es que tenemos un jefe de Estado, un gobierno responsable, un Estado responsable que no es ciego, todo lo contrario, es consciente, profundamente consciente de que hay que trabajar juntos, hay que proyectar juntos y hay que ver para adelante sin negar cualquier escenario posible, sino incorporándolo a lo que es la obligación, el deber de todos nosotros, asumir los retos, asumir los desafíos y seguir adelante en cristianismo, socialismo y solidaridad. Gracias, compañeros. Gracias.